primera comida es muy pequeño, muy poquito lo que le da. Some days, some chicks when they hatch don't get fed for a day, sometimes 2 days almost. They don't get fed because they've absorbed the yolk and they're living on the yolk. Muchas crías cuando recién acaban de nacer no son alimentadas, o sea, pueden pasar hasta 2 días antes de que los adultos lo alimenten porque como bueno, en el huevo tienen años, entonces se alimentan, o sea, tienen los nutrientes suficientes para sustituir ese tiempo, y ya que lo absorbieron, ya se los padres de la comer. A little cutie. And then mom and dad have to really get busy and catch lots of fish. Los adultos se tienen que poner horas sin buzos y cazar muchos peces. But they grow very, very quickly. Y crecen muy rápido. De las 3 semanas, de las 6 semanas. And they get rid of their dinner. That by the way, where was it there? That one. Oh, that was my blind, or the hide, where I stayed with my binoculars to study the birds. Ahí en su estudio, ese era su escondite, eso que salía en el fondo de su blanco, esas zonas, donde podía estar horas y horas observando con sus binoculares para que ahora sí las aves no lo, bueno, no los molestaban. This is another photo of me last year. Esa es una foto del año pasado. Most of them probably seen this nictitating membrane that goes across the eye to keep the eye moist and protected from rain and snow and ice. Bueno, ustedes han visto, yo creo que trabajan en el aviario y han visto, ahora sí que la mayoría de las aves tienen la membrana nictitante que protege justamente de polvo, de agua, además. The name for it in English is the nictitating membrane, which is complicated. Yeah, but the kids in school call it the windshield wipers. Bueno, los niños en las escuelas canadienses le llaman los, ¿cómo se llama? Los limpiadores de carros. This bird looks stressed, but it's not. Se ve esta ave, se ve estresada, pero no está estresada, es nada más la posición. Its wings are hanging. Now, I had just come up over the edge of the nest, so it could have been a little stressed. That's not why the bird. Él acababa de subir al nido y tomar la foto, entonces tal vez está un poquito estresado, pero no era. But it was standing up tall and proud when I first looked at it. But by the time I got my camera out, the wings had drooped. Bueno, cuando subió, se estaba parando así muy imponente el águila, muy orgullosa e imponente, pero ya después, ya que sacó la cámara, ya se cansó de mantener las alas y ya estuvo. The reason why the bird is doing this is because every feather is growing at the same time. And they're all in the blood, and they're very heavy. Pues la razón por lo cual le pesan, se ve así, es porque en ese momento las plumas son muy pesadas, porque ahorita están creciendo todas al mismo tiempo y están llenas de vasculares, están llenas de sangre. Entonces por eso son muy pesadas. Doesn't take very long. 10 weeks, the bird is full grown. A las 10 semanas ya está totalmente crecido. By the 12th week, the bird is going to make its first flight. So it has to have a lot. Oh, I don't know what happened there. I missed one. A las 12 semanas ya está listo para que se emprenda su primer vuelo. Huh. One didn't show up. I don't know why. It shows him practicing. It's gone. Porque había un video donde sale He practicando. flew off. Flew off while I wasn't watching. And this is the most dangerous moment for a young eagle because of it. Very thick forest, very thick. And if it falls down through the canopy, through the tree,
toward the ground, it's never going to get out too fast. Es el momento más peligroso de un águila, porque si no emprende el vuelo bien y no logra planear, se puede caer a agosto, o sea, puede caer a las barrancas donde están los nidos, y como son bosques muy cerrados, no van a tener suficiente fuerza, ahí se quedan. Entonces es el momento crítico para estas aves. Es su prueba máxima. And normally, after 12 weeks, they make their first flight. Después de, bueno, normalmente a las 12 semanas hace su primer vuelo. For 4, 5, maybe 6 days, they fly around the territory. Por 5 o 6 días aproximadamente, vuelan alrededor del territorio nido. And then the parents abandon them. The parents are gone the next morning. Y después de esos 5 o 6 días, los padres los abandonan, se van a un nuevo territorio. They don't teach them how to hunt or anything. Ellos, o sea, no reciben ningún tipo de aprendizaje los padres de cómo cazar, de cómo sobrevivir. Entonces estas aves se las tienen que arreglar solitas y aprender de su instinto. So, after, well, this particular bird, there was 2 birds in the nest. This is the male. The female was fine. She landed on a tree, and for 5 days, she flew around the area. Parents left, and then about another 5 days, the female flew around the area calling, but nobody came because the parents were gone. And then the female left also. Bueno, es del ave que está tomando en brazos, es uno de los que estuvo observando el nido. Y bueno, a él le tocó ver justamente cómo empezaron sobre el primer vuelo, cómo estuvieron alrededor y cómo los padres los abandonaron. Y había una hembra y un macho. El que está sosteniendo es el macho. ¿Por qué? ¿Por qué lo está sosteniendo? Es porque, bueno, la hembra siguió buscando a los padres, igual que este, guiando y demás. Y al momento, después de unos días, estaba buscando a los padres, ya se fue, o sea, ella buscó su propio territorio, pero este macho se quedó aquí, o sea, ya no voló. Por eso lo tomo para cautiverio, porque no iba a poder sobrevivir. This is the young male. On his first flight, instead of landing in a tree, he landed on the beach. And he never took off again. He stayed on the beach for 12 days. 12 days without flying. Bueno, lo que le estaba comentando, este macho en su primer vuelo voló en vez de hacia riscos o hacia agua, voló hacia la playa y de ahí ya no volvió a volar. De ahí se quedó 12 días en la playa. Y es cuando se estaba viendo y ya que pasaron los 12 días, ya no tenía simplemente oportunidad de sobrevivir en el medio. And so we had been watching him for the 12 days. Finally, we decided to just go and catch him because he hadn't eaten for 12 days. And so we caught him up and took him back to the research center. Y bueno, como estaban observando, vieron que a los 12 días, lleva 12 días en la playa sin levantar vuelo y sin comer, pues decidieron ya tomarlo para cautiverio y se lo llevaron al instituto de investigación. And he became the father of that little egg that was hatching. Y bueno, y él fue el padre del pequeño huevo que vimos hace rato, que acaba de cocinar. Oh, that was my little airplane. Ese era su pequeño. It's sitting on float. See that? It's sitting on that water there. So the agua. And it's a float plane. Es su avión y tiene los flotadores, son estos que aterrizan en los ríos. Y ahí tiene 3 águilas envueltas. Because eagles are mainly scavengers, the adults can catch fish, sometimes ducks, but the young, for 1 or 2 years, never catch anything except they scavenge. Bueno, estas aves son principalmente, en los primeros años, carroñeras. Son oportunistas y carroñeras y le roban o van a se alimentan de presas ya que son porosos, lobos y demás. Y esto, gente, es muy común este tipo de alimentación en los primeros años, ya que también estas aves también se alimentan de peces, se alimentan de patos, pero eso requiere como experiencia. Entonces, en los primeros años más que nada sobreviven de